Hola, yo soy Jimena Sariñana y soy embajadora de Buena Voluntad de ONU Mujeres. Hoy estoy aquí en el Día Internacional de los Cuidados para hablarles de los cuidados. Pues me viene a la mente la contención pues tanto de las necesidades básicas de una persona como las necesidades emocionales y psicológicas que puede tener alguna persona. Obviamente, pues todo lo relacionado a la salud, tanto la salud física como la salud mental, y pues que las personas sean proporcionadas con todo lo que se necesita para poder existir y trabajar y estudiar y vivir, ¿no? Para mí es un gusto. Y creo que es algo que me nace de forma muy natural al ser una líder de una microempresa, porque al final yo veo la industria de la música, veo mi proyecto como una especie de microempresa. Hay una labor ahí también muy importante de cuidar a todas las personas que están, ¿no? Y obviamente pues el cuidar a los hijos y cuidar a la familia, el autocuidado, o sea, creo que es una parte fundamental de la relación que tenemos entre humanos y la responsabilidad social que existe de cuidarnos los unos al otro, ¿no? Además, pues de la responsabilidad de cuidarte a ti misma, que creo que es algo pues también muy, muy importante para poderle dar a la sociedad y a todas las personas a tu alrededor, pues lo mejor de ti, ¿no? Sí, totalmente. O sea, creo que con la maternidad entendí el trabajo, porque creo que al final cuidar también es un trabajo. El trabajo que conlleva cuidar a una persona que es completamente dependiente de ti, dependiente de un adulto, pues, ¿no? Fue muy choqueante para mí, sobre todo pues yo siendo una mujer que siempre he visto por mí, que siempre he trabajado, que siempre he tenido la posibilidad de cumplir mis sueños y de proporcionarme todo lo que necesito para estar en donde estoy, a de repente pues también tener que absorber la responsabilidad, ¿no? De dos criaturas que dependían completamente de mí, ¿no? De verdad es una labor que requiere muchísimo de mí. O sea, requiere de mucha organización, requiere de mucho espacio mental, poder como de verdad considerar todas las facetas que a veces sientes que tienes como esa responsabilidad, ¿no? Porque no nada más, como dices, no nada más es mi microempresa y a todas las personas que trabajan en esa microempresa, pues que se sientan seguros, cuidados, escuchados, correctamente remunerados, justamente tratados, que pues obviamente cuando son tantas personas pues tienes que estar, o sea, es una cosa que requiere de mucha atención, pues una familia es igual. Es lo mismo, es estar, que tengan lo que necesitan. Además, las infancias pues van creciendo, sus necesidades van cambiando, su mundo se va haciendo cada vez más grande, o sea, ya no es tan controlable, ya tienes la escuela, tienes los amigos, tienes las actividades extracurriculares, sus cuerpos, sus habilidades, sus inquietudes, sus sueños van cambiando y pues tú tienes esa responsabilidad, ¿no? O sea, te sientes con la responsabilidad de acompañarlos, ¿no? Y obviamente pues el entorno en el que se mueven pues es tu casa, es tu hogar. Entonces hay que cuidar el hogar y cuidar a las personas que te ayudan a que ese hogar funcione, ¿no? Desde tu pareja, las personas que te ayudan en trabajo de limpieza o de cuidados de los niños o que sí, ¿no? Cualquier persona que hace que tu hogar funcione, ¿no? Pues también requiere de mucha presencia, mucha organización, ¿no? Que pues, a veces es muy abrumador, porque sí creo que las mujeres, además históricamente, por cómo nos educaron, por cómo nos
nos criaron y como también porque al final el peso de la sociedad sí recae mucho en esperar que la mujer nazca sabiendo todas estas cosas, ¿no? Y sea la persona que, claro, tiene que saber, no, pues tú arregla lo del súper de la casa porque tú seguro sabes, ¿no? ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿por qué sé yo? ¿No? Si nunca ha sido algo ni que me ha interesado ni que he tenido que ocuparme en mi vida, o sea, ¿por qué de la noche a la mañana voy a saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces sí, digo, puede ser muy abrumador y puede generar mucha presión, ¿no? Hay como una expectativa que no es ni intencional porque no tiene mucho que ver necesariamente con la pareja con la que estás, ni tiene necesariamente que ver con tu familia, pero es una expectativa que está como en la sociedad, exacto, y se permea al final pues por los referentes que uno tiene, las cualidades que se celebran dentro de las mujeres, ¿no? O sea, siempre que escuchas de una mujer que trabaja muchísimo, siempre se hace mucho hincapié en que, ay, claro, pero es un desmadre y es un desastre y que su casa y que todo, y no sé cómo le hace para funcionar y vive en un caos y demás, ¿no? O sea, ese es como que esa es la caricatura que a veces se pinta de las mujeres que tienen como el trabajo y aparte esto y aparte, ¿no? O sea, siempre hay como un deje de crítica o de como juicio o de pues estás abandonando una labor que solo te corresponde a ti, que es la de cuidar, ¿no? O sea, es ridículo pensar que una persona puede cubrir todos los frentes, o sea, se necesita de una corresponsabilidad muy fuerte. Y al final, o sea, las mujeres tenemos la carga de cuidar sin la conciencia de que es un trabajo como cualquier otro, que es un trabajo como cualquier otro para el cual tienes que tener información, para el cual tienes que aprender. O sea, hay un proceso de prueba y error que es completamente falso, que uno nace con un chip de, claro, ¿no? O sea, yo nací sabiendo cómo programar. No, por supuesto que no. Nadie nace con esa habilidad. Como no nacemos tampoco sabiendo cómo maternar. Ni no nacemos sabiendo cómo gestionar un menú o gestionar un hogar, cómo cuidar a unos papás que están entrando en la vejez, justo cómo sobrellevar la vida escolar de unos niños, ¿no? O sea, todo es un proceso de aprendizaje, pero sí hay como una especie de cliché de que las mujeres somos las que venimos como predispuestas a cumplir esa serie de roles. Y yo soy un clarísimo ejemplo de que no. O sea, yo cuando tuve a mis hijos, yo no tenía ni idea de cómo cuidarlos. O sea, me leí, sí, claro, ¿no? O sea, me preparé, pues me leí todos los libros habidos y por haber, pero no era sí, como del cliché claro, claro, Jimena, claro que va a ser perfecta mamá, ¿no? Para nada, o sea, no era una cosa natural en mí, ¿no? Y ahora que lo veo en retrospectiva, no tenía por qué serlo. No termina, no hay horarios. El trabajo más demandante que existe y curiosamente el que no se paga. No se paga, o sea, pues un poco casi que la gente dice, pues tú decidiste ser mamá, pues esto es lo que querías, ¿no? Estar 24/7 pensando todo el tiempo en qué es lo que van a necesitar, en estar para ellos. Y digo, es por un lado, obviamente es hermoso maternar, es una cosa un trabajo, porque yo sí lo veo como un trabajo, o sea, es un trabajo que yo he aprendido a disfrutar muchísimo y que me alegro además, o sea, y me siento orgullosa de la mamá que soy, porque realmente siento que hago las cosas muy bien, pero es como llevar 2 trabajos de tiempo completo. Y eso, pues obviamente es muy desgastante y lo que termina pasando en la vida de muchas mamás, y me incluyo, primero están tus hijos, está tu trabajo, o sea, tus hijos y tu trabajo casi que paralelo, y después viene, o sea, una lista de tus papás, tu pareja, tu casa, y hasta el final, hasta mero abajo estás tú, ¿no?
Yo creo que para mí la clave en mi vida personal ha sido concientizar mucho a las personas que me rodean de pues que efectivamente mi intención nunca ha sido llevar una vida tradicional ni basada en lo que la sociedad espera de mí como mujer. Y creo que en ese sentido llevo toda mi vida rompiendo estereotipos, rompiendo techos de cristal, poniendo todos estos temas sobre la mesa desde mi gestión y desde cómo escojo yo vivir. Y yo creo que la única manera que yo he encontrado de poder hacer las dos cosas sin sentirme mal, porque hay mucha culpa, además, como lo que se maneja en la sociedad, y mucha culpa pues, que viene de todos estos años y generaciones de lo que tú esperas y la sociedad espera de lo que debe ser una mamá, ¿no? Una mamá presente, y que además no necesariamente es el caso. Tú puedes estar muy presente y ser una persona que tiene ciertas responsabilidades de trabajo y todo bien. O sea, al final también son referentes distintos que está bien que las infancias tengan, ¿no? Pero la única manera que yo he encontrado de poder funcionar es con mucha ayuda. Y es tanto ayuda de privilegio, porque sí, efectivamente soy una persona privilegiada, que tengo la capacidad económica de tener mucha ayuda, ¿no? Y de tener a una persona que me ayude con distintas facetas de los cuidados, pero también una red social que incluye a hombres y a mujeres. Y creo que eso es fundamental para tú tener algo, que te quede algo para ti, para tú poder seguir siendo esa persona que tienes que ser en todos esos frentes y todos esos ámbitos. Pues para mí varía mucho, porque depende, mi trabajo es muy esporádico. Yo trabajo mucho tiempo, y en ese sentido, pues sí, o sea, mi trabajo es el sustento económico de mi casa, y el trabajo, o sea, mi trabajo es lo que rige de alguna manera todas las actividades de mi entorno, ¿no? Porque es un trabajo muy demandante y que además me ha costado sangre, sudor y lágrimas estar y llegar a donde estoy, ¿no? Y que además me apasiona mucho lo que hago, me da mucho. Soy en ese sentido también muy privilegiada porque me dedico a algo que amo. Entonces no es un trabajo a lo mejor normal o común, ¿no? En ese sentido, como que sí recibo mucho a cambio, pero no deja de ser trabajo que hay cosas que ni modo, o sea, si no tienes ganas de hacer, tienes que realizarlas, y así es, ¿no? Pero sí, o sea, depende mucho de mis días de trabajo, pero yo trato todas las mañanas, me despierto a las 6 de la mañana, independientemente de si tuve shows, si tuve un evento, si tuve que trabajar hasta tarde en el estudio. Yo trato de hacer un esfuerzo todas las mañanas de despertarme a las 6 de la mañana para ayudar a mis hijos a salir a la escuela, desde, pues, ¿no? Acompañarlos al desayuno, que se vistan, que se laven los dientes, llevarlos a la escuela, y trato, y bueno, ya de ahí pues me voy a mis actividades del día, que pueden ser desde ir al estudio de grabación o si estoy filmando una serie, pues estoy todo el día en el set, y bueno, y luego pues regreso, trato, a veces lo logro, a veces no, trato de por lo menos 1 o 2 veces por semana sí darme el tiempo de regresar temprano a mi casa para comer con mis hijos, para poder acompañarlos a sus actividades extracurriculares, que si la gimnasia, que si el fútbol, que si ir al parque con sus amigos, y pues obviamente los fines de semana, cuando no tengo conciertos, aprovechar los fines de semana al máximo. Y tengo a una pareja que se encarga casi tiempo completo de los niños. Sí, se encarga de, si él no está trabajando y yo sí estoy trabajando, de ir por ellos a la escuela, llevarlos a sus actividades extracurriculares y bueno, y además un network muy grande de ayuda. Tengo mis papás que me ayudan, que además también ambos tienen trabajos de tiempo completo, son personas muy exitosas y muy trabajadoras, y tengo otro par de abuelos que bueno, que no, ellos ya no trabajan, están retirados y por ende a veces me pueden ayudar también. Entonces en ese sentido tengo un grupo de apoyo que me ayuda a gestionar pues estas
distintas carreras que tengo, porque al final soy músico, soy actriz, a veces también soy activista, a veces pues participo como en muchos tipos de proyectos, y además pues trato de ser pues una mamá lo más presente posible, ¿no? Creo que de entrada hay un trabajo muy fuerte que se tiene que hacer de concientizar. De entrada, ver los cuidados como un trabajo que debería de ser remunerado y que si no es remunerado se tiene que considerar dentro del espectro, como dices, económico de la sociedad, del Estado, del mundo. Y yo creo que eso ayuda mucho a poner las cosas en perspectiva. Y si lo quitamos de la parte romántica, la parte de, ay, es que es lo que te nace, o que muchas veces hasta pareciera que bueno, si amas, esto es lo que te toca, ¿no? Te toca cuidar. Si quitamos como toda esa parte romántica y lo vemos por lo que es un trabajo, va a ser más fácil, yo creo, poder decir, ok, al ser un trabajo es algo que se tiene que dividir. O sea, no tiene, es independiente de tu género, independiente, o sea, tiene que ser algo que se divida en las familias o que haya, que se remunere como tal, ¿no? Creo que el llamado más importante es al exponer este tipo de temas, a hablar de este tipo de temas, que se abran en las instituciones, que se hablen en las empresas, que se hablen en las familias, que es invitar a la gente que se informe de esto y que lo tome por lo que es y que abra el diálogo en sus casas, abra el diálogo en sus entornos, que no quitemos el dedo del renglón porque así se empieza con una conciencia colectiva y mientras más estemos enterados de esta situación, mientras más hablemos del tema, más vamos a poder exigirle a las personas y a las instituciones que toca exigirle, pues que nos ayuden a avanzar en este tema, porque sí es un tema muy importante para poder alcanzar la verdadera igualdad. Y en el caso de las mujeres, hay que celebrar a esos referentes que hacen las cosas distinto, porque al final es mucho más fácil seguir los pasos cuando lo ves, cuando ya ves a una persona que hace las cosas de una manera distinta, que ves que tiene, pues bueno, que es una mujer que trabaja a tiempo completo y que su pareja es la persona que se encarga completamente de los cuidados de la casa. Eso es un referente. O que ves, pues, muchas más parejas que se dividen los cuidados de maneras más equitativas, o ves a una mujer que yo fui a mi trabajo y a mi empresa y pedí por lo que yo estaba necesitando para poder cuidar a mis infancias o cuidar a un adulto mayor o tener el tiempo que necesito, ¿no? O sea, yo he escuchado desde casos en donde el autocuidado se vuelve tan importante que hay hasta empresas que te dan tiempo para eso, para poder gestionar eso, ¿no? O sea, y tiempo pagado, ¿no? Que eso me parece pues, también súper importante, ¿no? Y yo creo que mientras más referentes haya, mientras más se puedan comunicar esos referentes, pues vamos a impulsar a que más personas dentro de la sociedad puedan salirse de estos esquemas, ¿no? Para mí lo más importante siempre ha sido la libertad en respecto a las mujeres y a las niñas. Yo quiero que mi hija sea libre. Su nombre es Franca y eso significa libertad. Quiero que ella pueda soñar con ser lo que sea que quiera llegar a ser y que tenga todos los recursos a su alrededor para lograrlo. Y creo que no podemos hablar de una niña con plena libertad sin saber que tiene
todas estas posibilidades, que tiene la posibilidad de cuidarse a ella misma, que no solamente es una posibilidad, es un derecho que a ella le corresponde, que tiene el derecho de tener exactamente las mismas oportunidades que tienen los hombres. Y eso es en todos los ámbitos, considerando también si ella escoge o no escoge ejercer la posibilidad que tiene de ser mamá, ¿no? O sea, que ella tenga toda esta libertad de posibilidades. Y creo que eso es fundamental, que las niñas crezcan entendiendo que el cuidar es un derecho y que ser cuidado también. Como niña y tú como mujer tienes el derecho a ser libre, tienes el derecho a que te cuiden, tienes el derecho a decidir si quieres cuidar o no cuidar, tienes el derecho a decidir si quieres maternar o no maternar, tienes el derecho a vivir en libertad y hacer el organigrama que tú necesites para existir como tú quieres existir.